Bien, vamos a ver hoy ya lo que son funciones vectoriales. Vamos ya, ¿no es cierto?, ya a analizar la unidad 3. Eh, pero antes, justamente de las funciones vectoriales, me interesa explicarles o indicarles cómo graficar superficies cuadráticas. Eso lo vamos a hacer bastante rápido, ¿sí? No va a ser algo que nos vaya a tomar demasiado tiempo, ¿sí? Pero les voy a explicar cómo graficarlo y qué es lo que deben tener en cuenta. ¿De acuerdo? Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Un compañero me había dicho que se le fue el internet y si por favor podría subir la clase. Ya no estoy subiendo nada. Que revise en el libro de Stewart. Ok. Recuerden que les había indicado que ya no voy a subir nada de clases. Bien. Bien, entonces, tenemos nosotros, a ver, vamos a iniciar analizando, ¿no es cierto?, las gráficas, por ejemplo. Primero, esto de aquí es importante que lo tengan claro para la parte, la unidad 5 y por supuesto funciones vectoriales también es interesante que ya lo sepan cómo graficar, porque realmente ya vamos a ver que sí se utiliza en algo lo que es estas gráficas, ¿de acuerdo? O los conceptos en sí. Bien, veamos, por ejemplo, si queremos analizar los cilindros, ¿sí? Si queremos analizar los cilindros, simplemente recuerden que si ustedes tienen un cilindro, básicamente lo que rápidamente se les ocurre, ¿no es cierto?, es esos tanques de agua, por ejemplo. Hablamos bueno, esos son unos ejemplos, cilindros, que sería unas latas de esas de conservas, ¿no es cierto? Tenemos nosotros los cilindros, pero en general existen otros cilindros, como es el cilindro parabólico, hay eh, otros cilindros, ¿no es cierto?, que tienen diferente forma. ¿Cuál es la idea entonces de un cilindro? Realmente el cilindro es una superficie que está generada, ¿sí?, por líneas rectas paralelas. Esas líneas rectas son llamadas las generatrices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros un z igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, nos dice bosquejar esto de aquí y nos dice que esto es una superficie. Obviamente, si esto no fuese una superficie, ustedes utilizan en el plano XZ y ya lo tienen una parábola y eso es todo, ¿sí? Pero en este caso nos dice que es una superficie, entonces graficar esta superficie. Por lo tanto, simplemente lo que hacen es, a ver, hagámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que ustedes van a analizar como primera situación es que primero esto de aquí, ¿sí? Si analizamos en el plano X, Z, es decir, nosotros tenemos esto de aquí X, esto es y esto es Z, entonces si analizamos en el plano XZ, tendríamos nosotros, ¿no es cierto?, una curva, ¿no es cierto?, algo así, y tendríamos por acá, un poco más cerrado, por supuesto, algo así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso sería en el plano XZ. A ver si hacemos así, diría algo así. Ahí sí.
Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros a este de aquí, como primer punto, es decir, graficar en el plano XZ, a eso nosotros lo llamamos trazas, ¿sí? Y la traza, realmente la traza que nosotros tenemos aquí, son parábolas. ¿De acuerdo? Son parábolas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Les decía que esta superficie está generada, ¿no es cierto?, por líneas rectas paralelas. Esas líneas rectas paralelas las llamábamos generatrices. Entonces, si nosotros hacemos o simplemente vemos de la siguiente manera, como que esta de aquí se desplazara en el eje Y. Es decir, pónganlo como, digamos, como un alterno, ¿no es cierto? O un eje diferente, ¿no es cierto? Un eje desplazado. Digamos que esto sea X, esto sea Y, ¿sí? Simplemente, perdón, Z. Entonces, está desplazado. Lo único que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, es que es algo así, ¿sí? Es decir, es la misma parábola, pero que se proyectó en otro punto en Y. ¿De acuerdo? Es decir, como que se hubiese movido en Y. Ese movimiento que existe, ¿no es cierto? Si ustedes lo ven, es como cuando ustedes pasan las hojas, ¿no es cierto?, de un libro, ¿sí? Y en el momento que ustedes, no sé si han jugado o han hecho eso de graficar, ¿no es cierto?, en cada una de las hojas, algo. Y al momento que ustedes cambian las hojas rápidamente, existe un movimiento. Entonces es como una proyección. Lo mismo está sucediendo. Las rectas paralelas, ¿sí? Esas rectas paralelas que las llamamos generatrices, básicamente son paralelas al eje, ¿no es cierto? O a la variable que no existe en la ecuación. Entonces, esta va a ser paralela al eje Y. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es básicamente esto. Estas son las rectas paralelas. ¿Sí? Voy a ponerlo con otro color para que más bien se lo vea y no haya confusión. Voy a ponerla de negro en este de aquí. Y miren, la parte de atrás la voy a poner de otro color, ¿sí? Inge, disculpe una consulta. En este tema de superficies cuadráticas, principalmente usaremos cónicas. A ver, son básicamente, son eh, curvas o superficies que tienen una ecuación con un grado 2 máximo, ¿sí? Porque nosotros ya habíamos visto los planos, ya saben ustedes cómo graficar un plano. Lo importante es cómo graficar este tipo de superficies. Por ejemplo, cilindros y lo que son superficies cuadráticas, lo que acaba de decir usted. Esas superficies cuadráticas, básicamente usted se va a encontrar que tiene, por ejemplo, ¿sí?
va a tener usted esta ecuación, la más general pueden ustedes encontrarse. Una ecuación muy general es esta de aquí. Eso es en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Más de XY más E. A ver, otra combinación sería YZ, ¿no es cierto? Más F, la otra XZ, más, a ver, G, FG, X, más H, Y, más Y, Z, ya está, y más, el siguiente sería J, ¿no es cierto? J igual a 0. Esta es la ecuación más general, una ecuación de segundo grado, ¿sí? Con 3 variables, y esta es la más general, pueden tener ustedes. Si se dan cuenta, existe desplazamiento, existe todo. De acuerdo. Pero ustedes recuerden, A, B, C, D, E, F, G, todas esas son constantes. Entonces, si ustedes hacen una traslación a esto de aquí, o más bien dicho, traslación y rotación, esas operaciones que se les enseña, ¿no es cierto?, en una variable, al hacer simplemente esas traslaciones y rotaciones, lo que les va a quedar simplemente sería un ax al cuadrado más un by al cuadrado más un cz al cuadrado, y con esas rotaciones tendrían un j. ¿A qué me refiero? Si ustedes encuentran el volumen o quieren determinar el volumen de una esfera, no importa dónde esté, o de un balón, no importa dónde esté el balón, va a tener el mismo volumen. ¿De acuerdo? A eso me refiero con esta rotación-traslación. O a su vez, lo podemos nosotros hacer un tanto más particular, simplemente quitándole, ¿no es cierto?, el cuadrado a una de ellas. Y ya, manteniendo solo este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es graficar este tipo de ecuaciones. ¿Sí? No sé si le respondí a su pregunta, compañero. Sí, ingeniero. Listo. Bien. Ahora, esto de aquí se van a dar cuenta ustedes en el libro que, bueno, está bastante sencillo de verlo. Si quieren proyectarlo hacia atrás, ustedes también pueden proyectarlo, es decir, este de aquí va de menos infinito hasta infinito, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se encuentran ustedes con una ecuación, digamos, un tanto diferente, ¿sí? Digamos que se encuentran con una z igual a, ver, pongamos coseno, y pongamos con el x mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las trazas son estas. Es decir, voy a graficarlo, para no, voy a poner este color aquí. Entonces, la traza, como les dije, lo ponen ustedes en el plano, es como que le dibujan en esta pared. En el plano XZ lo van a dibujar, ¿de acuerdo? Entonces, si lo dibujan ustedes, ¿no es cierto?, lo que van a tener básicamente, ustedes recuerden, esta de aquí es muy, no es complicada de graficar en realidad, ¿no es cierto? Tendríamos algo así, vendría hacia abajo, bueno, pongamos solamente desde aquí. Haría algo como esto, haría algo como esto, ¿no es cierto? Y esto, ¿sí? Es decir, tenemos nosotros el coseno. ¿De acuerdo? Voy a hacer una proyección, por ejemplo, el eje X en negativo, ¿no es cierto? Y como verán, tenemos la gráfica del coseno. Entonces, esta de aquí es nuestra traza. Ahora, esta traza se va a ir proyectando en el eje Y. ¿Sí?
Es decir, tenemos nosotros simplemente que, por ejemplo, como voy a ponerles de nuevo, como le hice hace un momento, ¿sí? Para que lo vean, simplemente voy a poner este de acá, ¿sí? Y este así. Solamente, no es necesario que dibujen eso, solamente es para que vean nada más, ¿de acuerdo? Entonces, miren, se va a graficar la misma forma, ¿sí? Y bueno, no me alcanzo el espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora? Simplemente las generatrices, ¿no es cierto? Que van a ser estas de aquí, paralelas al eje Y. ¿Sí? Bueno, debió ser más adelante, porque tenemos justo aquí, debería ir uno, ¿no es cierto? Bueno, realmente me falló el cálculo diciendo, me parecía que se iba a alcanzar el espacio, bueno, no me alcanzó muy bien. Pero bueno, tenemos nosotros paralelas al eje y como verán, tenemos nosotros una superficie cilíndrica. Esta se llama superficie cilíndrica general. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se dan cuenta cómo se va graficando en realidad esto de aquí. ¿Sí? Ahora bien, no sé si ya le vieron también cómo entonces tocaría o cómo nosotros podríamos graficar, ¿no es cierto? Si fuera ya un cilindro de los que ya ustedes, ¿no es cierto?, conocen. Voy a ponerlo acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, nos dan un, no sé, el típico, ¿no es cierto? Nos dicen, grafique la superficie cilíndrica x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a 1. Alguien dirá, esto no es una superficie, porque me falta z. Si hablamos de superficie, esto sí es un cilindro, ¿sí? Si no hablamos de superficie, obviamente esto es una circunferencia, pero al hablar de superficie, esto es un cilindro. Simplemente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tomamos a eso como la traza. Entonces, ¿dónde está esa traza? Está en, ¿no es cierto?, en el plano. Dije, disculpe una consulta. O sea, aparte de que nos indique usted, supongo que es una superficie cilíndrica o alguna cosa similar, ¿no es cierto? También supongo que deberíamos contarle como cilíndrica todo lo que no indique que el parámetro z, en este caso, es igual a cero, ¿no es cierto? Es decir, Sí, si z aquí puede tomar no cualquier es valor. no es de indicar el parámetro z es igual a 0. Ya les voy a explicar con las trazas cómo graficar otras más, digamos, complicadas, que no sean cilindros, sino ya superficies cuadráticas más generales, como el paraboloide, bueno, hagamos el elipsoide, ¿sí? Para indicarles cómo graficarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Distingue. Bien, entonces miren, digamos, este está en el plano, aunque está bastante, mejor voy a graficarlo yo mismo, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Proyección, ¿no es cierto? Esto de aquí, y tendríamos nosotros básicamente la circunferencia de aquí, en el plano, ¿no es cierto? XY. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente proyectamos. Pueden hacer hacia abajo, pueden hacer hacia arriba, si hago simplemente hacia abajo, lo que yo voy a tener, ¿no es cierto?, es la misma curva. ¿Sí? Y lo mismo hacia arriba, voy a tener la misma curva. No nos demoremos demasiado, hagamos así. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? La generatriz o las líneas paralelas van a ser al eje Z.
y por lo tanto voy a tener esto. Y como se darán cuenta, lo que se está formando realmente es un cilindro. Obviamente tendré que poner líneas paralelas dando la vuelta a todo, ¿sí? Pero tenemos aquí un cilindro, ¿de acuerdo? Bien, ahora veamos un poco más general, como les decía. Por ejemplo, les comentaba, ¿no es cierto?, sobre, por ejemplo, estoy aquí, nos dicen una más general y nos dicen, bueno, tenemos nosotros una ecuación x al cuadrado más y al cuadrado sobre 9 y más un z al cuadrado sobre 4. Esto es igual a 1. Miren que aquí no desapareció. Ahora bien, en los anteriores, cuando no existe una de las variables, ¿sí? Y nos dicen superficie. Cuando nos dicen superficie, quiere decir que estamos nosotros yendo a graficar en el espacio. Por lo tanto, si no existe una de las variables, esa es el eje, ¿no es cierto?, en el cual las líneas generatrices van a ser paralelas. ¿De acuerdo? Eso simplemente cuando hablamos de cilindros. Sí, cilindro en general. Una superficie cilíndrica en general, digamos así. Ahora, cuando existen ya las superficies y existe las tres variables, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes es analizar. Antes ya tenían ustedes directamente las trazas. ¿Por qué? Las trazas son las gráficas en los diferentes planos. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, tenemos nosotros la primera traza. Vamos a analizar entonces. La traza, vamos a decir, bueno, en el plano XY, ¿sí? Tenemos nosotros la siguiente traza. Es decir, tomen a Z, digan, bueno, primero nos interesa saber qué es lo que sucede en el plano XY. No con elevación, no con proyección, nada. Simplemente en el plano. Entonces, para decir en el plano XY, vamos a hacer, voy a poner la gráfica, un eje acá, ¿sí? Si digo en el plano XY, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Nos interesa trabajar solamente en el plano XY. Por lo tanto, si se dan cuenta, la altura en Z es 0. Por lo tanto, ¿qué decimos? Bueno, Z es igual a 0. Entonces, la traza, ¿sí? Para Z igual a 0, nos queda que es x al cuadrado más y al cuadrado sobre 9, y esto es igual a 1. Que básicamente, esto de aquí, ¿no es cierto?, es una elipse. ¿Sí? Fácilmente nos podemos dar cuenta que es una elipse. Ahora, voy a hacer las trazas, ¿sí?, en cada uno de los planos. Luego voy a explicarles algo adicional que les va a ayudar a graficar, ¿de acuerdo? Por eso voy a dejar un espacio y voy a poner ahora un plano y es Z. Entonces estamos diciendo, estoy trabajando en este plano, pero quiero saber la gráfica que tendría justamente cuando esté con el X igual a 0. Entonces, la traza con el X igual a 0, nos va a quedar, ¿no es cierto?, un Y al cuadrado sobre 9 más un Z al cuadrado sobre 4, y esto es igual a 1. Y por último, el plano XZ, es decir, hablamos de que la traza, pero con Y igual a 0, nos quedará un X al cuadrado más un Z al cuadrado sobre 4, esto es igual a 1. Todas son elipses. ¿Se ve? Ya están las trazas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver. No solamente voy a graficar en el plano, solamente cuando Z sea igual a 0, sino que, como vimos antes, ¿no es cierto?,
para poder graficar una superficie que necesita una proyección, es decir, el avance respecto a una de las variables que no existe. Entonces, aquí no existe la variable z en esta traza, ¿sí? Por lo tanto, la z va a ser las proyecciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de poner z igual a 0, solamente z igual a 0, vamos a decir, ahora ya no va a ser 0, va a ser k, ¿sí? Entonces, el k puede tomar cualquier valor, puede tomar valor de 0, valor de 1, valor de 2, ¿sí? Entonces, ¿la ecuación cómo les queda? La ecuación en realidad lo que les queda es, en vez de, siendo k una constante, por supuesto, ya no es del z variable, sino k una constante, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos k al cuadrado sobre 4. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es, de este lado está constantes, estas son variables, esto y esto, ¿no es cierto? Esto nos indica que es una elipse. Esto es importante, ¿qué cosa? Que siempre sea positivo. ¿Por qué? Porque alguien bueno, para que sea una elipse voy a necesitar que esto de aquí, todo esto sea 1. Sí. Pero recuerden que si yo le mantengo que siempre sea positivo esto de aquí, yo simplemente lo que puedo hacer es despejar. Y si yo tenía un 2 acá, todo divido para 2 y me va a quedar 1 aquí. Si yo tengo un 5 aquí, en todo esto, si tengo un 5, todo divido para 5 y me queda un 1 acá después del igual. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hace? Al momento de hacer la división, va a ir cambiando los valores de, ¿no es cierto?, A y B de la elipse. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que fue el trabajo que les envié para que ¿no es cierto?, que recuerden, básicamente, que ustedes recuerden eh, todo eso, lo que es elipse, parábola, hipérbola, entonces, ¿de acuerdo? Justo lo que estaba conversando, ¿no es cierto?, estaba indicando, preguntando el compañero de las secciones cónicas, ¿de acuerdo? Entonces, mire, si tenemos esta condición, ¿no es cierto?, es necesario que sea positivo, porque si es negativo no tiene sentido esta ecuación. Ya no es elipse, ya no es parábola, no es hipérbola, no es nada. ¿De acuerdo? Entonces es importante que sea positivo. Por lo tanto, ¿qué es necesario aquí? Que esto, obviamente, no sea cero también. Entonces, ¿qué es necesario? Para que esto sea positivo, esto deberá ser, ¿no es cierto?, menor a 1. No sé si les queda claro esa parte. Esto Sí, deberá ser profe. menor a 1. O básicamente, esto de aquí deberá ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, todo esto, si quieren verlo así, pónganlo. 1 menos k al cuadrado sobre 4 tendrá que ser mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Simplemente un k al cuadrado sobre 4 menor a 1. Y entonces, el k al cuadrado va a ser menor a 4 y por lo tanto, el intervalo que nosotros tenemos es que k va a variar desde menos 2 hasta 2. K varía desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Entonces, para otros valores de K ya no. Dígame. Si K es mayor a 1, ¿para qué K mayor a 1? A ver, el K deberá estar solamente en este intervalo, aquí. Porque a usted dice K mayor a 1, pues, toma 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, pero no podrá llegar hasta 2. Solamente será menores a 2. ¿Sí? Esto de aquí deberá ser positivo, simplemente estoy despejando esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? Mire, si K
en este caso, ¿sí? Si K es igual a 0, para nosotros nos queda, ¿no es cierto?, una elipse en la cual está en el plano, ¿no es cierto?, XY, y por lo tanto, para graficar, ¿qué es lo que tiene? Simplemente sería, a ver, sería 1, y esto sería 3. Es decir, el punto que nosotros tenemos es, este sería 1,0,0, y acá, a ver, 1, 2, 3, y hablamos de 0,3,0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, estoy aquí, si se dan cuenta, ya tenemos nuestra elipse. ¿Sí? Y bueno, podemos proyectarlo también hacia atrás y tendríamos algo así. De acuerdo, ya tenemos nuestra elipse. Ahora, ¿qué es lo que nos indica acá? Miren qué es lo que sucede. Digamos, el compañero ya dijo un valor de 1. Hagamos con el valor de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si K es igual a 1, Z es igual a 1, si Z es igual a 1, estamos con un nuevo eje. ¿Sí? Es decir, tenemos que esto es Z igual a 1 y estamos con este eje. Z igual a 1. Miren, elevado. Entonces, este es nuestro plano, pero con Z igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos, voy a poner con otro color para que lo vean. A ver, primera situación, si Z es igual a 1, perdón, si K es igual a 1, tenemos 1 al cuadrado, nos da 1, y nos da un cuarto. Es decir, tenemos 0,75. ¿Sí? Si hablamos ahí, a ver, sería, para no complicarnos con decimales, ¿no es cierto? Podemos hacerlo simplemente un cuarto, uno nos da 3/4. Si despejamos, ¿no es cierto? No sé si me estoy haciendo entender, más bien voy a hacerlo, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado sobre 9, esto es igual a, si tengo 1 menos 1/4, nos queda 3/4, pero esto no es la elipse, que es lo que normalmente tenemos que dejarlo como 1. Por lo tanto, X al cuadrado sobre 3/4 más y al cuadrado sobre 9, ¿no es cierto? Y va a ser 3/4. Esto es igual a 1. Por lo tanto, tenemos nosotros 3/4, la raíz, y acá tendríamos nosotros 27 sobre 4 la raíz. ¿Cuánto nos da este y cuánto nos da este? Obviamente este va a ser menor, ¿no es cierto?, a 1. ¿De acuerdo? No sé si está quedando claro. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, bueno, obviamente este va a ser menor a 3. Aunque este gráfico de acá, el que está hacia atrás, es como que estuviera hacia arriba, ¿no es cierto? De simplemente proyección. No sé si más bien le pongo como proyección mismo. Se fue lo que no quería. Entonces, Inge, más o menos lo que deberíamos hacer es tomar valores entre el intervalo en el que el valor es menor a 1 para así hacer como unas trazas como hicimos anteriormente y poder graficar la parte esa del elipse. Exactamente. Entonces, bueno, si ya le vieron de esa manera, miren, para no serle tan larga la situación, ¿sí? Voy a hacerlo hacia atrás, así nada más, la elipse. Entonces, miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya trabajamos con este.
Y si se dan cuenta, conforme yo haga que se eleve z, ¿qué es lo que sucede? Tengo elipses más pequeñas. Conforme yo vaya con k negativos hacia abajo, como está elevado al cuadrado, también son elipses más pequeñas. Ahora bien, vamos a analizar este de acá. Entonces voy a decir esto es k. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Menos k al cuadrado. ¿Por qué? Por esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? 3 y 2. Tengo 1, tengo 2. 1, 2, 3. Listo. La elipse es ahora así. ¿Sí? Voy a hacerle estas líneas que están entrecortadas, ¿no es cierto? Entrecortadas. Voy a tratar de borrar para que vean de mejor manera. Y bueno, insisto, en el pizarrón era más fácil de graficarlo para que lo vean. Ahí sí, ahí está. Listo. Entonces, miren, esto es en el plano, ¿no es cierto? YZ, este de aquí es el plano XZ, perdón, en el XY. Ahora nos falta en el plano, obviamente aquí, ¿qué es lo que necesita? El K, ¿desde dónde a dónde se va a mover? Simplemente, ¿no es cierto?, se mueve entre menos 1 y 1. Aquí el K se va a mover entre menos 1 y 1. Si quieren, pueden ir poniendo para que no se compliquen, pónganle K a este, póngale C a este, y póngale L o M al siguiente, si quieren, para que no se confundan y digan, ah, pero si este K se movía desde menos 2 a 2, no. O sea, este me indica alturas en Z, este que me indica sería variaciones en el plano X, ¿no es cierto? Y este serían variaciones en el plano Y. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren no confundirse, simplemente digamos que es en vez de K es C, y el siguiente digamos que en vez de Y sea L. El L, ¿cómo se va a mover? Cuando tenemos menos, L al cuadrado sobre 9. Entonces, simplemente ahí se va a mover, ¿no es cierto?, desde menos 3, menor a L, menor a 3. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nos queda 1 y 2. 1 era este, y voy a ponerlo con verde. 1 era este, y 2 es este. Entonces, miren. ¿Sí? Esto entonces nos quedaría 1 hacia atrás, ¿sí? Y tendríamos más o menos algo así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener nosotros algo así y algo así. ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta que ya quedó el elipsoide, un balón de fútbol americano. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que sucede? Más acá arriba, no sé si le ven, tenemos una elipse más pequeña. Conforme yo me vaya acercando hacia arriba, tengo elipses más pequeñas, hasta este punto. Hasta este punto. Elipses más pequeñas. En este sentido, miren, la elipse es más pequeña. Esta elipse es más pequeña. Esta elipse es más pequeña. Lo mismo sucede por acá. ¿Sí ven? No sé si quedó claro la gráfica. Sí, ingeniero. Listo. Eso sería entonces lo que son graficar, ¿no es cierto?, mediante trazas. ¿De acuerdo? Eso me interesaba que lo tengan claro. Bien. Ahora sí. Vamos a lo que íbamos antes, ¿no es cierto? A graficar. Perdón, a lo que son funciones
¿Dónde están? Está. Lo que es funciones vectoriales, ¿de acuerdo? Bien. Primera situación. Cuando ustedes vieron en cálculo una variable, ¿no es cierto? Lo primero que fueron analizando son cada una de las funciones, por ejemplo. Pero antes de ver las funciones dijeron, bueno, necesitamos analizar o ver cómo se analiza el dominio, ¿sí? Y básicamente, cuando nosotros tenemos una función vectorial, ¿sí? El dominio son todos los números reales, ¿sí? Pero el rango en una función vectorial ya no son todos los números reales, no hablamos de números reales nada más, sino hablamos ya de vectores. Entonces, cuando decimos que una función o analizamos una función vectorial, simplemente decimos que una función es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo rango es el conjunto de vectores. Es decir, ustedes sustituyen valores reales y lo que está devolviendo es en realidad vectores. ¿Sí? A ver, nosotros ya vimos en ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto? Habíamos visto ya las curvas, todo, cómo representarlas, cómo hacerlas, todas las curvas que representaban una ecuación paramétrica. ¿De acuerdo? Pero siempre analizamos en esa unidad solamente en el plano. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El parámetro t que hemos visto en ecuaciones paramétricas se la utiliza aquí, de igual manera. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Antes teníamos nosotros xt y et. Ahora vamos a trabajar en el espacio. Antes solamente trabajábamos en el plano. Ahora vamos a trabajar en el espacio, es decir, con un z adicional, ¿no es cierto? Entonces, ustedes recordarán, en el plano, ¿no es cierto? Esto nos describía básicamente una curva, ¿sí? Y adicional a eso, no sé si ustedes recuerden, cuando vimos las rectas, ¿no es cierto? En el espacio, ¿qué es lo que nosotros decíamos? La recta estaba formada ¿por qué? Eran sus componentes, ¿no es cierto? La ecuación vectorial de la recta, sus componentes eran las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Y lo denotábamos mediante R de t era igual a ¿qué? Al x de t, ¿no es cierto? Y de t en vector. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros teníamos en rectas. ¿Sí? La ecuación de la recta. Ahora, vamos a generalizar. Si existe una ecuación de la recta vectorial, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Vamos a generalizar un poco más. Es decir, si no fuesen, ¿no es cierto?, las ecuaciones paramétricas de una recta, si no fuesen una ecuación paramétricas más generales, igual sigue esto de aquí sigue describiendo o sigue siendo el vector, ¿sí? O es un vector que describe una curva en el plano. Ya no una línea, ¿sí? Sino una curva. Si vamos ya al espacio, una línea en el espacio sería entonces E de t es igual a x de t y E de t y z de t, siempre y cuando, ¿no es cierto?, sean las ecuaciones paramétricas de una línea. Ahora, si generalizamos más, tenemos entonces que esto de aquí nos va a describir una curva, ¿sí?, más general, no necesariamente una línea, sino solo una curva más general, ¿sí?, mediante esta ecuación vectorial, que básicamente sus componentes son las ecuaciones paramétricas de esa curva en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía,
Si ustedes, por ejemplo, tienen un R de t y les dice, bueno, tenemos la raíz de 4 menos t al cuadrado, ¿sí? Tenemos e a la menos 3t y tenemos un logaritmo, se me ocurre, a ver, logaritmo, para que no se haga t más 1, pongamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Si ustedes le dan un valor real a t, digamos que t sea igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener 0, raíz de 4 nos da 2, 0 nos da 1 y 0 nos da 0. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos devolvió? Nos devolvió un vector. Yo reemplacé un número real igual a 0, real, ¿no es cierto? Y lo que me devolvió es un vector, es este, el vector. ¿De acuerdo? Ahora, este vector, tengan en cuenta lo siguiente, y ustedes tenían, por ejemplo, estoy aquí, ¿sí? Este de aquí en específico, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos, tomamos aquí y dice, bueno, 2 unidades en X, 1 unidad en Y y Z es esto. Entonces, este es nuestro vector. Y entonces, este punto está representado, ¿no es cierto?, por este vector. O básicamente, el punto que tenemos aquí es, valga la redundancia, la punta de este vector, ¿sí? La punta de la flecha del vector. Entonces, el punto 2,1,0 es básicamente el vector que tenemos 2,1,0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces. Ya lo analizamos, la definición, ¿no es cierto?, de una función vectorial. Ahora bien, ¿cómo sabemos realmente el dominio? El dominio es todos los valores, pongamos, ya estamos utilizando el parámetro t. Recuerden, en ecuaciones paramétricas normalmente utilizamos el parámetro t, pero no es necesario utilizar ese parámetro, sino se utiliza, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las aplicaciones, ¿sí?, se las hace respecto al tiempo, ¿sí? Si ya vamos, ¿no es cierto? Todo lo que es todo lo que relacionamos en la vida real es respecto a la variable del tiempo, ¿sí? Pero si vamos un poco más a la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que básicamente en algún momento no es necesario el parámetro tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es otra historia, pero entonces solamente como ejemplo, les decía que la gran mayoría de situaciones entonces se las utiliza la variable t por, en comparación o en relación al tiempo, pero no todas son, ¿no es cierto? No necesariamente vamos a analizar respecto al tiempo. Hay algunas, digamos, algunas aplicaciones que no necesariamente van a necesitar el tiempo, sino otro parámetro, por supuesto. Entonces, ahora bien, la idea entonces para el dominio es analizar cada una de sus componentes, ¿sí? Y la intersección de los dominios de los 3 componentes en este caso, o 2 componentes en el caso anterior, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, ¿sí?, deberá darnos entonces el dominio y de esta función vectorial. Entonces, simplemente nosotros tendríamos, en este caso, por supuesto, si lo analizamos, ¿no es cierto?, ¿qué sería? Esto debería ser mayor o igual a 0. Esto, obviamente, es una función exponencial que nos dice, son todos los números reales, es decir, todos los valores reales que puede tomar t. Y pero en este de acá tenemos que t más 1 deberá ser mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? En este caso, ¿no es cierto? Si lo analizamos, tendríamos desde menos 2, a ver, déjenme ver si es que es menor o igual. Sí, menor.
menor o igual, entonces nos da menor o igual a t, menor o igual a 2. Y en este caso nos diría que es t mayor a menos 1. Por lo tanto, la intersección entre, obviamente, todos los números reales, este de aquí y este de acá, lo que nos da es que el intervalo realmente, o el dominio y, ¿sí? Es desde menos 1 sin incluir hasta 2, pero el 2 incluido. Y este sería el dominio de la función vectorial. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, al ser Listo. ese el dominio, usaríamos el parámetro t desde menos 1 hasta 2, ¿no es cierto? Obviamente sin incluir Exactamente. menos 1. Para Listo. los Gracias. otros, la función vectorial no está definida. Para otros valores de t, la función vectorial no está definida. Bien, una vez analizado, ¿no es cierto?, la función, no es necesario analizar, ¿no es cierto?, las diferentes ecuaciones de las curvas o diferentes funciones que se pueden dar. ¿Por qué? Porque ya analizamos ecuaciones paramétricas. Solamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacia el espacio. Ya vamos a un poco ya les voy a indicar un poco de las gráficas, pero es básicamente las ecuaciones paramétricas. Ahora veamos entonces, si ya analizamos, ¿no es cierto?, funciones, vamos a esas funciones vectoriales, ¿no? Por supuesto, vamos a determinar su límite, ¿sí? Y entonces, para determinar el límite, simplemente tenemos nosotros que, si nos dan esta función vectorial, obviamente, bueno, yo puse, en realidad, ¿se acuerdan? Xt, yt y zt, ¿sí? Bueno, f, g y h. No es problema, es decir, x es igual a f de t, y es igual a g de t, y z es igual a h de t. ¿Sí? ¿Ok? Listo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Para determinar, entonces, el límite de una función vectorial, simplemente determinamos el límite de cada uno de sus componentes. ¿Sí? Simplemente se determina el límite de cada uno de sus componentes. ¿De acuerdo? Obviamente, siempre y cuando existan los límites de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si no existe al menos uno? Si no existe el límite de al menos uno de estos de aquí, el límite de la función vectorial tampoco existe. ¿De acuerdo? Entonces, deberá existir el límite de cada uno de sus componentes para que exista el límite de esa función vectorial. Caso contrario, el límite no existe. ¿De acuerdo? Bien. Sí, ingeniero. A ver. Veamos si... No, no tengo aquí. Pongámoslo, hagamos un ejemplo bastante rápido. ¿Sí? Digamos que tenemos un límite de t tendiendo a 0 y nos dice de la función vectorial r de t. Y nos dan que la función vectorial r de t es igual a... Puse hace un rato, bueno, pongamos y a la menos 3t, ¿no es cierto? Y pongamos el otro que sea uno rápido, ¿no es cierto? T al cuadrado sobre seno al cuadrado de t. Este es rápido también. Y otro que también es rápido, ¿no es cierto? Sería el coseno y con 2t, pongamos. ¿Sí? Este es bastante rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a determinar el límite de esta función vectorial. Por lo tanto, tenemos nosotros que el límite de t tendiendo a 0 de esta función vectorial simplemente es igual a ¿qué? Al límite de cada uno de sus componentes, es decir, el límite de t tendiendo a 0 de e a la menos 3t, ¿sí? Esto en la dirección y, más t al cuadrado, perdón, límite aquí también es,
el límite de t tendiendo a 0, ¿sí? De t al cuadrado sobre seno al cuadrado de t, esto en la dirección j, y más el límite de t tendiendo a 0 del coseno de 2t, pero esto en la dirección k. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? En este caso, ¿no es cierto? El límite tiende esto a 1, ¿de acuerdo? Este límite, si analizamos este límite, lo que nos quedaría el límite de t tendiendo a 0, simplemente reacomodando, nos queda 1 sobre el seno de t sobre t, y esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, por las propiedades de los límites, límite de t tendiendo a 0, de 1 sobre el límite, esto es una función continua, por lo tanto, nos queda el límite de t tendiendo a 0 de el seno de t sobre t, esto elevado al cuadrado. Esto tiende a 1, 1 al cuadrado, 1. Entonces, este de acá, en el límite de una constante, la misma constante, por lo tanto, nos queda 1 sobre 1, que nos da 1. Por lo tanto, este de aquí sería 1 también. ¿De acuerdo? Y el último, tendríamos el límite de t tendiendo a 0, ¿no es cierto?, de coseno de 2t. Esto sería, obviamente, ¿no es cierto?, nos da también el coseno de 0 nos da 1. Entonces tenemos nosotros 1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 1. Es decir, o lo escriben así o lo escriben I más J más K. Una de las dos está bien. ¿De acuerdo? Entonces, miren, simplemente la idea es determinar los límites de la forma que ustedes ya la conocen. ¿Sí? Ustedes ya analizaron, ya vieron cálculo de una variable, entonces hay diferentes formas de resolver, ¿no es cierto?, un límite dependiendo la naturaleza de esa función. ¿Sí? Bien. Ahora bien, tenemos nosotros, cuando se veía límites, ¿no es cierto?, se analizaba también la continuidad de una función. Ahora, una función vectorial, normalmente se pone el R así, ¿sí?, indicando que es un vector. Normalmente en libros no ponen a veces esto, pero lo ponen, es decir, más resaltado que otras letras, indicando que es un vector. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, no lo he puesto, pero ya les voy indicando a qué me voy refiriendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, simplemente, ¿no es cierto?, cuando hablamos de una función, su continuidad, ¿no es cierto?, para determinar su continuidad, debía cumplir 3 condiciones. Las condiciones eran que básicamente la función evaluada en un punto A, como vemos aquí, exista, que el límite tendiendo a ese punto A también exista, y que básicamente, bueno, que el límite sea igual a la evaluación de la función. Entonces aquí es de igual manera, es decir, para que sea continua debe cumplir las 3 condiciones. 1, que R de A, es decir, la función vectorial evaluada en el punto A o en t igual a A exista. Segundo, que el límite de t tendiendo a A de R de t, ¿sí?, exista. Y tercero, uniendo estas dos, que el límite de t tendiendo a A de R de t sea igual a ¿qué? A la evaluación de la función. ¿Sí? En A. ¿De acuerdo? Entonces, la función vectorial es continua en ese punto A, sí y solo sí, ¿sí?, sus componentes, tanto f, g y h, son continuos. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
porque ustedes recordarán, el límite de una función vectorial es el límite de cada uno de sus componentes. Por lo tanto, tendrá entonces que, para poder ser continua la función vectorial, ¿sí?, sus funciones componentes, ¿no es cierto?, o que teníamos nosotros f, g y h, en el caso que yo les puse inicialmente, ¿no es cierto?, x de t, y de t y z de t, deberán ser continuas en ese punto A. Caso contrario, con una de ellas que no cumpla, entonces la función vectorial será discontinua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Que la curva que nosotros tenemos, o pongamos un conjunto C, la curva C, ¿no es cierto?, el conjunto C, de todos los puntos, tanto X, recuerden, esto es X, Y y Z, ¿sí? Todos los puntos X, Y y Z, el conjunto de todos estos puntos en el espacio, obviamente donde estoy hablando de que voy a ponerlo acá abajo por si acaso, ¿sí? Es G de T y Z es H de T, ¿sí? ¿No es cierto? Obviamente el T variando, el T es el común para todos, tengan eso en cuenta. Entonces, esto de aquí, hablamos nosotros que es una curva en el espacio. Esto es una curva en el espacio y una curva continua. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esta función vectorial, el R de t, ¿no es cierto?, lo que nos está describiendo, como ya les había dicho, es una curva en el espacio. Pero si nosotros quitamos y decimos que h es igual a 0, es una curva en el plano. ¿Sí? Simplemente una curva en el plano que nosotros ya lo analizamos en la unidad anterior. Ahora, si se dan cuenta, siempre estoy en t, tiempo, t, tiempo, t, tiempo, ¿sí? Hablando en ese sentido, por lo que ya les había explicado anteriormente. Entonces, por esta situación, se la llama a este de aquí, aunque ya les dije en ecuaciones de líneas y planos, a esta de aquí, a esta ecuación vectorial, se la llama vector posición. ¿Por qué realmente vector posición? Mire, si nosotros analizamos, ponemos una curva. Voy a ponerle en otro lado. Digamos que tenemos algo así. ¿Sí? Entonces, esto de aquí está representado por un R de t, donde voy a tener un F de t, un G de t y un Z de t. Un H de t, pongamos, para seguir con la misma notación. H de t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero un punto muy particular, ¿no es cierto?, lo que voy a tener es esto, y por lo tanto, este punto va a ser f de t, no voy a poner sub 0, pongamos t sub 1, g de t sub 1, y z y h de t sub 1. ¿Sí? Este es el punto, este de aquí. Por lo tanto, el vector que nosotros tenemos aquí es r de t sub 1. Entonces, conforme t varía, voy a ir teniendo los diferentes puntos de la curva. Y por eso se llama vector posición, porque conforme ustedes reemplacen cualquier valor de t, van a obtener un punto en particular
en la curva en el espacio. ¿Sí? De acuerdo. A ver, veamos algo. Antes de hagamos lo siguiente. Miren, si por ejemplo nos dice que describamos la curva que define la siguiente función vectorial y nos da este de aquí. 1 más t, 2 más 5t y menos 1 más 6t. Viendo esta función vectorial, ¿no es cierto? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tipo de curva nos está dando? Saquémosle un poco ¿Una a recta? Exactamente, una recta. Si le saco a limpio, esto es 1 más t, y es igual a 2 más 5t, z es igual a menos 1 más 6t. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí, el punto ha sido, ¿no es cierto?, 1, 2, menos 1, y el vector que nosotros tenemos, ¿sí?, es simplemente 1, 5 y 6. Es una recta. Recuerden ustedes, R era igual a R sub 0 más BT. ¿Sí? Siendo esta función vectorial también un vector que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros vamos a partir un poco de la siguiente situación. Si, por ejemplo, se dice, bueno, tengo esta función vectorial y les doy A coseno de t, y pongámoslo ya en otra forma, en I más B seno de t en J. ¿Sí? Esto de aquí, ¿qué es? Digamos que se mueve así. Como se darán cuenta, esto es una elipse en el plano. ¿Por qué? Porque tenemos más un 0 acá. Es decir, el h de t es igual a 0. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que ya habíamos visto, las ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto?, en la unidad anterior. Y entonces, claro, esto de aquí es una elipse. Si decimos que A es igual a B, entonces tenemos una circunferencia. ¿De acuerdo? Veamos qué nos ponen por aquí. Bien, tenemos nosotros esta curva, ¿de acuerdo? Nos dice es 1t más 3t menos t. ¿De acuerdo? Veamos qué es lo que sucede. Vamos a, nos dice, describa la curva que define la función vectorial. ¿Sí? Las ecuaciones paramétricas que nosotros tenemos es f de t es igual a 1 más t, g de t es igual a 3t, y z de t es igual a menos t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando rápidamente? Lo que ya les había indicado antes. Una línea directa. ¿Sí? Ahora, este
sería interesante analizarlo. Esta es una línea. Veamos. Tenemos el f de t es igual a ¿qué? A un t al cuadrado, un g de t, un t a la cuarta, y un h de t, un t a la sexta. ¿De acuerdo? Para graficar esto de aquí, es interesante que lo analicen ya con las trazas. ¿Sí? Es decir, si yo pongo una traza en plano XY, lo que nos va a dar es solamente el f de t y el g de t, ¿no es cierto? Entonces tendrán un t al cuadrado y tendrán un t a la cuarta. Si le ven esto de aquí, ¿no es cierto? Podemos decir esto es x, esto es y. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, nos quedaría x de t al cuadrado, entonces y es igual a x al cuadrado. Básicamente, es una parábola. Pero recuerden, esto no es una superficie, esto es una curva. Solamente nos vamos, como les dije, solamente nos vamos a guiar, nos vamos a tomar los conceptos de trazas simplemente para graficar. ¿De acuerdo? A ver. Ya tenemos el 1. La siguiente es la traza, es decir, lo que no vamos a utilizar aquí son las generatrices. No vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar YZ. Si hacemos YZ, voy a hacerlo directo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nos quedaría Z, ¿no es cierto? Nos quedaría raíz, pues Y, la sexta, nos queda Y a la 3/4. Bueno, el mismo movimiento que este. Más cerrada. Hacia atrás, por supuesto, tiene otros valores. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede con esta de acá? Con la traza XZ. Poniendo, a ver, este con este. Nos queda un Z igual a X al cubo. Entonces, bueno. Vamos a hacerlo un poco así. ¿De acuerdo? Y entonces vamos nosotros a tener, si yo analizo en el XY, voy a tener algo como esto. Obviamente en el otro lado también así. ¿Sí? Obviamente. Vamos a solo analizarlo no hacerlo para atrás, sino solo desde aquí. Tan nocibles que tendremos que, miren que nuestro rango solamente es acá. Todos son positivos. Es decir, no vamos a tener, el X no va a ser negativo, el Y no va a ser negativo y el Z no va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, trabajemos solamente en la parte de acá, porque no, en la parte de atrás no, en X negativo, Y negativo y Z negativo no lo tenemos. Si analizamos en el otro plano, en el YZ, ¿qué es lo que tendríamos? Recuerden, viene algo así y hace algo así, pero es bastante cerrado. ¿De acuerdo? Es algo así. ¿Qué está haciendo? Y si analizamos en el plano, ya hicimos YZ, XZ, ¿sí? En el XZ,
lo veríamos de este lado, algo así. Pero entonces dirán ya, ¿cómo graficamos esto de aquí? Si yo lo veo desde acá, yo voy a verlo esto de aquí. Si yo lo veo desde arriba, voy a ver esto de aquí. Si yo lo veo del lado, o sea, viendo justamente la pantalla, voy a verlo algo así. Si se dan cuenta, entonces, la curva realmente es esta. Hace esto. Medio feo salió. Bastante feo. No medio. Cogí así y tomaba esto de aquí. Tiene que ir encima de este porque estamos viendo. No, no está bien. Porque si le veo de frente, ahí sí voy a ver esto de aquí. Como estamos viendo un poco eh, de perfil, un poco de perfil, entonces por eso es esto. Y listo. Y por lo tanto, esto de aquí. Para que lo vean la explicación, voy a hacerlo de otra manera. ¿De acuerdo? Solamente para que quede claro la explicación. Si ven, como son al cuadrado, siempre es positivo. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Entonces, miren. Tienen f de t, g de t, h de t, el parámetro t, vamos desde menos 10 para que vean, hasta 10. Listo. Quitemos estos de aquí y lo vemos así. Miren la curva. Es esta de aquí. Este es el y, ¿sí? El x es este. Entonces, bueno, un tanto diferente a lo que le hice yo. Pero bueno, poniéndole en el otro sentido, simplemente ahí está de verlo. Miren la curva que hace. Ahora, simplemente lo que les decía. Pónganse enfrente del 1. Plano, x, z. El x al cuadrado. Vamos. Plano, y, z. ¿Se acuerdan que les dije? Es un poco más, digamos que cercano a la primera parte. Miren. Es no me acuerdo cuánto nos dio, creo que era 3 medios, ¿no? Z igual a y igual elevado a la 3 medios. Es esta de aquí. Y si vamos hacia arriba y vamos a ver el plano XY, miren. Si ven las curvas, entonces lo que pasó es esto de aquí. La variación. ¿De acuerdo? Es una curva nada más que se forma de esa forma. ¿De acuerdo?
Listo. ¿Sí ven? Aquí está. Bien, ahora, les dije hace un momento, habíamos analizado solamente esta partecita. Bueno, aquí está un poquito cambiado. Si hace un momento habíamos analizado, ¿no es cierto? Les había indicado qué pasa si yo tengo un R de t y es igual a un seno o un coseno de t, esto a, esto es en i, más b, seno de t en j. Les había, ¿no es cierto?, indicado que era una circunferencia. En este caso, como se darán cuenta, ya no está en el plano XY. ¿Y en qué plano está? La circunferencia está en el plano YZ. ¿Sí? Pero ya nosotros ya no tenemos aquí un más h de t igual a 0, más, ¿no es cierto? Si no tenemos ahora el i, que es una variación de t. ¿De acuerdo? Entonces, primero, si nosotros tenemos una circunferencia, ¿sí? Y esa circunferencia, bueno, ¿qué nos dice? Simplemente, cuando t es igual a 0, justo en t igual a 0, la circunferencia. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Dónde va a iniciar? Entonces, inicia aquí, en y, c. Recuerden que está coseno y seno. Si estuviese al revés, hubiese iniciado acá. Y se hubiese ido en esta dirección. Ahora, en esta dirección es la que hace. Ahorita, si t hubiese sido 0, nosotros tenemos algo así, ¿no es cierto? Una circunferencia, nada más, una circunferencia. ¿De acuerdo? Pero el t, conforme t se incrementa, ¿sigue esto siendo circunferencia? Sí. Es decir, viéndolo solamente al plano YZ, siempre vamos a ver una circunferencia, siempre. Pero, como el t se incrementa en el sentido de x, lo que hace es, claro, yo inicio aquí, pero ya el punto, ¿sí? El punto ya no choca justamente con el eje Z, ya no choca simplemente, sino está desplazado hacia acá. En Z igual a 0 ya no va a estar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un desplazamiento en este sentido, y lo que va a hacer es eso. Y así, hacia adelante, obviamente hacia atrás también. Y miren que tenemos nosotros una espiral. ¿Sí? También lo dicen la curva labiada. Aunque la labiada se va haciendo más pequeña, se mantiene. ¿Sí? Una espiral, básicamente. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿le podríamos graficar esto en GeoGebra? ¿Sí? Por Aquí está. A ver. A ver, creo que era T, ¿no es cierto? Es coseno de 2T. Y obviamente voy a cambiar los límites. Vamos a hacerlo de 0 a 2pi, 4pi. Pongamos pi.
Ya. Miren, viéndolo directamente, esto es Y, perdón, esto es Z, esto es el X, ¿no es cierto? Tenemos así, déjenme ver cuál está. Este está haciendo de circunferencia. Ah, es que le cogí al revés. Déjenme hacerle de nuevo. Listo. Por eso me estaba dando un error. ¿Y qué más tenemos? H. Seno. T. Ah, no está cogiéndole justo como es. Bueno, no importa. Curva. F de T. G de T. H de T. Ya, ahí sí. Ahí sí cogió. Listo, miren. Este de aquí nos está diciendo justo este plano. Miren la circunferencia que se formó y es justo esto de aquí. Es ¿cómo es el plano, ¿no es cierto? Y Z. ¿De acuerdo? Entonces miren la circunferencia. Ahora vamos a ver un poquito. ¿Dónde inició? Aquí. Justo donde les había indicado. ¿De acuerdo? ¿Sí? El sentido es ese. Y lo que nosotros estamos viendo es esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por eso les decía, justamente no cruza aquí, no le va cortando, sino va más hacia adelante. ¿Por qué? Por la variable t. El t lo que está haciendo es que cuando t aumenta, estoy tomando otro plano, otro plano, otro plano en este sentido. Por ejemplo, tenemos nosotros x igual a ver, 5, 1. Ahí está. Miren, este puntito es con x igual a 1. ¿Sí ven? Este puntito de aquí. Y si fuese 0, es el punto de acá. Miren, si le pongo x igual a 0, es el punto de acá. Entonces, conforme t aumenta, vamos teniendo otros planos y por eso es que vamos teniendo puntos, puntos, puntos en proyección hacia acá. Y por eso se hace esto. ¿De acuerdo? Y es lo que les había graficado prácticamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Bien. Sigamos. A ver qué nos encontramos. Ah, ya. Determina la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica, las ecuaciones paramétricas para el segmento rectilíneo que une P y Q. Esto solamente es como recordar, ¿no es cierto?, lo que ya se había hecho. Solamente para que ustedes un poco recuerden el concepto que les había indicado en la unidad anterior. Segmento rectilíneo. ¿Se acuerdan? ¿Qué ecuación nosotros utilizábamos para determinar el segmento rectilíneo? ¿Se recuerdan?
Genera Lo la que nos utiliza. presentó anteriormente. ¿Se acuerdan? El R de T era igual a ¿qué? A 1 menos T, R de 0, más R1 y T. ¿De acuerdo? Y esto nos decía que iba solamente entre 0 y 1. Bueno, esto lo suelo poner para simplemente como un recordatorio y para que se den cuenta de que sí sirve para algo, ¿sí? Es decir, función vectorial, no lo van a ver ustedes la última vez, funciones vectoriales se inicia en matemáticas aplicadas con esto. Entonces, esta de aquí es muy importante cuando ustedes analicen eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es bastante sencillo, ¿no es cierto? Ponen R de T es igual a 1 menos T, tienen, ¿no es cierto?, menos 2, 4, 0, podemos tener más T, 6, menos 1, 2, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría un R de T, es decir, el vector posición, me quedaría menos 2, 8T, más 8T, no sería un coma, ¿no es cierto? ¿Sí? 4 menos 5T y 2T. Entonces, las ecuaciones paramétricas que nos quedan menos 2, 8T, 4 menos 5T y 2T. Esto entre 0 y 1. Obviamente se puede prolongar más allá de ello. Listo. Eso sería entonces solamente como para que recuerden. Ahora, ¿se acuerdan también que les había mencionado unos 2 días, era justo, creo que fue el día viernes, ya había indicado, si ustedes entendieron lo que son ecuaciones paramétricas, van a entender lo que son funciones vectoriales. ¿Por qué era importante entonces las ecuaciones paramétricas? Por esta razón. Porque todo lo que estamos utilizando, funciones vectoriales, son las ecuaciones paramétricas, como sus componentes de la función vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, miren, fue bastante importante el tema entonces de ecuaciones paramétricas, tenerlo bastante claro para esta parte. ¿De acuerdo? Ahora, una explicación adicional. Estas curvas, ¿de dónde pueden salir? Ustedes recordarán, ¿no es cierto? En el plano, ¿qué es lo que nosotros teníamos? ¿De dónde salían estas curvas? De una ecuación, ¿no es cierto? La curva en el plano nos daba de una función o una curva, una ecuación con las variables x, y generales. ¿Sí? Si ustedes eliminaban el parámetro, tenían una ecuación o una curva o una ecuación general en la cual les daba una curva bastante general. Por ejemplo, hablábamos de la circunferencia, una curva en la cual estaban incluidas varias funciones, por supuesto, que se tenía que, ¿no es cierto?, que dividir en intervalos para poder determinar o tener funciones, pero mediante las ecuaciones paramétricas podíamos nosotros analizar no solamente la dirección, sino también en una sola ecuación paramétrica todas las funciones que que estaban incluidas dentro de esa curva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos nosotros ahora en el espacio, ¿sí? Y en el espacio, lo que básicamente tenemos son superficies, ya lo vimos hace un momento, superficies, ¿no es cierto? Entonces, la intersección de una superficie con otra superficie me da una curva que está representada mediante esta función vectorial.
¿Sí? Ustedes recordarán, si yo tengo un plano, lo cruzo con otro plano, me da una recta. Y es una recta que podemos nosotros tenerla aquí. ¿Cierto? De acuerdo. Sí, ingeniero. A ver, nos dice, encuentra una función vectorial que representa la curva de intersección de dos superficies. Y tenemos no es cono este. Me he equivocado poniendo. ¿Sí? No es cono. Este es un cilindro. El cono faltaría aquí un Z. Este no es un cono. Simplemente está mal en la diapositiva. Es un cilindro. ¿Sí? Y este es un paraboloide. ¿De acuerdo? Bueno, no un paraboloide, un cilindro parabólico. ¿Sí? El uno es un cilindro general, ¿no es cierto? Y el otro es un cilindro parabólico. ¿De acuerdo? Y la curva de intersección o más bien dicho, la intersección de estas dos superficies es nos da una curva. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. ¿Cómo podríamos hacerlo esto? Simplemente tomemos, ¿no es cierto? Tomemos, alguien dirá, bueno, pero podemos hacer lo siguiente, despejando, ¿sí? Y bueno, tendría un z igual a x al cuadrado, por lo tanto, si tenemos x al cuadrado y tengo x al cuadrado, entonces 4 menos y al cuadrado es igual a z, y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí no tenemos el y, ¿no es cierto? A ver, aquí sí tenemos el y, entonces, y acá también tenemos el y, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ustedes recordarán, para parametrizar que les había dicho, cualquiera de x, y o z debería ser igual a t, ¿sí? Entonces, si hacemos y igual a t, x igual a, nos quedaría raíz, ¿no es cierto?, de 4 menos t al cuadrado, y z igual a 4 menos t al cuadrado, ¿cierto? Y tendríamos la ecuación paramétrica, pero tenemos un pequeño inconveniente. Este de aquí nos va a dar solamente una parte de la curva, por esto de aquí, porque este tiene un más menos, y esto debería ser una función. Recordarán, ecuaciones paramétricas, cada uno de sus ecuaciones deberán ser funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos tocará hacer? Mediante dos ecuaciones paramétricas para poder tenerla completa, la curva completa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero, en este caso, cuando no se puede visualizar de otra manera, bueno, podrán utilizar, claro, esto de aquí. Pero en este caso es bastante sencillo. Si se dan cuenta, tengo una circunferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Y tengo que z va a ir variando. Es el mismo caso que ya vimos antes. Tengo en el plano XY, sí, tengo en el plano XY una circunferencia. Y tengo el z como variación. ¿Qué es lo que puedo hacer? En vez de hacer esto de aquí, puedo decir, bueno, x va a ser igual a 2 coseno de t, ¿no es cierto? Y es igual a 2 seno de t. Z es igual a ¿qué? X, lo cual tendríamos nosotros. Z sería 4 coseno al cuadrado de t. Es decir, R de t va a ser igual a 2 coseno de t, esto es de mi, más 2 seno de t en j y más 4 coseno al cuadrado de t. ¿Sí? Por el tiempo que nos queda, ¿sí? Esto de aquí es
bastante sencillo. Si ustedes lo ven desde arriba, tienen algo así. Si lo ven desde arriba, ¿no es cierto? Tienen ustedes una circunferencia, en realidad, viéndolo desde arriba. Pero, si lo ven desde acá, desde Z, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendrían? Ustedes tendrían un... Disculpen, fue esto de aquí. Bueno, tendrían ustedes algo así. ¿Sí? Algo así, ¿no? Viéndolo del frente, viendo una parábola. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Ustedes uniendo eso, lo que les va a dar es básicamente algo así. Y voy a ponerlo del lado de acá, va a ser algo así. Esto viene así, hacia así, viene así, este viene así, hacia así, miren la parábola, por la parábola me estoy basando, ¿de acuerdo? Viene así, ¿sí? Y tendríamos algo así, ¿de acuerdo? Es algo así. Porque es una parábola también del otro lado. Para que se lo vea, realmente lo que sucede es que tengo que dibujar las dos superficies. La una es, como verán, una superficie que va en este sentido y la otra es ¿cómo se llama? Un cilindro. Les explico más bien acá. ¿Sí? Hice una consulta, disculpe. En el caso de evaluaciones, para la graficación, ¿le hacemos con puntos? O sea, tal vez tomamos 4 puntos importantes o ¿cómo le hacemos? Y no, Cada a plazo. ver, en la graficación, ahorita no es necesario, porque es curva. Entonces, más con puntos no sería. Más es el análisis de cómo se va incrementando, por ejemplo, con las trazas, Ya, ¿sí? listo, ingeniero. Más con las trazas antes que puntos específicos. Ya, listo, ingeniero. A ver, Igual ahí vamos. la justificación supongo sería el tipo de curva que es, ¿no es cierto? O sea, de cada traza decimos, Sí, realizamos por esto. las trazas y cómo se incrementa, simplemente así. Puntos, Ya, listo. puntos, no tanto. Porque no le sirve. Como verán, cuando era, por supuesto, en el plano sí era más sencillo, pero si es en el espacio, los puntos, puntos no les está sirviendo de mucho, ¿sí? Más es cómo existe el movimiento, que le tengan clarísimo cómo es el movimiento. A ver, este de aquí, ¿cómo les puse? A ver, a ver, coseno me parece que era, ¿no? Coseno de t, pero era 2, ¿no es cierto? Este de aquí es seno, pero es 2. Y acá teníamos un A4, coseno al cuadrado. Esto es lo que me quería que vean. Esto era. ¿De acuerdo? Es lo que hice, ¿se acuerdan? Si ven, si no, yo lo hice un poco más abajo, ¿sí? Así era. Así le hice yo. Por eso que había este cruce. ¿Sí ven? El cruce que tengo aquí. Pues estoy aquí. Ahora, si se dan cuenta, voy a graficarles las dos superficies. La una es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Si se dan cuenta, está en mi cilindro. Y ahora pongamos z es igual a x elevado al cuadrado. Y se dan cuenta que es la intersección de las dos superficies. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la otra ecuación que les dije, con el que tenía raíz? Lo que les va a dar es la mitad.
¿Por qué? Porque tienen que poner el negativo para ir a la raíz de acá. ¿Por qué? Porque solamente está tomando los X positivos. ¿Y qué pasa? Aquí hay X negativos también. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta. Por eso es que solamente va a tomar la primera parte y no va a tomar la otra parte. ¿De acuerdo? Sí, Listo, entonces. Hasta ahí vamos a ver hoy límites, ya vimos cómo graficarlo. La próxima clase vamos a ver derivadas, integrales, y ya vamos a analizar un poco de longitud de arco, lo que es curvatura, ¿sí? Entre otros temas que son importantes. Y creo que la siguiente semana ya estaríamos terminando funciones vectoriales. ¿Sí? El quórum ha ido bajando. No, estamos 23, ustedes serían 22. No creo que se les haya ido a bastantes la luz. Bueno, listo entonces. Hasta ahí lo dejaríamos. El día miércoles continuaríamos la siguiente parte. ¿De acuerdo? Pasen bien. Un buen día. igualmente, ingeniero, que pasó bien. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.